Que alguien saque a esta anciana de mi fiesta. Me está arruinando las fotos. El grito de Leo corta el aire. La música electrónica se detiene abruptamente y el tintineo de las copas de champán queda suspendido. Frente a él, resplandeciente en su traje de diseño, la mujer de ropas sencillas y manos ajadas por el trabajo tiembla, ofreciéndole un modesto paquete. En un gesto de desprecio, Leo patea el regalo, que cae al suelo de mármol con un sonido seco y hueco. Un silencio denso, cómplice, envuelve a los invitados. Nadie dice nada. Solo un viejo socio de su padre, desde una esquina, frunce el ceño, intentando encajar una pieza olvidada en el rostro de aquella mujer. Aquella humillación pública no era solo un acto de crueldad, era la chispa que estaba a punto de incendiar un secreto que cambiaría la noche para siempre. ¿Qué opinas de una actitud así? ¿La justificas o la condenas? Déjanos tu comentario, dale a me gusta y suscríbete. La música intentó volver a la vida. Un pulso electrónico tímido que no lograba ahogar el eco del silencio que se había instalado en el salón. Los camareros, con una profesionalidad casi robótica, reanudaron su marcha entre los invitados, ofreciendo canapés que nadie parecía querer. Las conversaciones se reiniciaron en susurros, como un murmullo de hojas secas, y todas las miradas, disimuladas o directas, pesaban sobre la mujer de ropas humildes y sobre el anfitrión, Ricardo, el padre de Leo, que seguía inmóvil como una estatua de sal. Para entender la herida que sangraba en ese instante, para comprender por qué el desprecio de un joven caprichoso tenía el poder de detener el tiempo, hay que rebobinar la cinta de la vida hasta un lugar donde el mármol era un lujo impensable y el futuro se amasaba con sudor y tierra. Hace 40 años, en un pequeño pueblo de casas encaladas y tierra seca, una joven llamada Elvira soñaba no con fiestas ni trajes de diseño, sino con un futuro seguro para el hijo que aún no tenía. Huérfana de madre y con un padre ausente, su juventud fue un curso acelerado de supervivencia. Sus manos, que ahora temblaban al borde de la humillación, ya estaban entonces ajadas, no por la edad, sino por el trabajo en el campo, por fregar suelos ajenos, por coser hasta que la luz del amanecer se colaba por la ventana de su modesta habitación. Cada moneda que ahorraba era un ladrillo para un castillo de esperanza, una promesa susurrada a la oscuridad de la noche. Su hijo no conocería esa vida. No sabría lo que era el hambre, ni el frío de la soledad. Esa promesa se convirtió en el motor que la impulsó a dejarlo todo atrás y viajar a la gran ciudad, con una única maleta de cartón y el nombre de un contacto que le prometió una oportunidad. Mientras Elvira aprendía a navegar por las frías y anónimas calles de la capital, en otro extremo de la misma ciudad, un joven Ricardo, el padre de Leo, aprendía a escalar la pirámide social. Su familia no era rica, pero sí ambiciosa. Le inculcaron desde niño que el mundo era una competición y que el éxito justificaba casi cualquier medio. Le enseñaron a cultivar las amistades correctas, a sonreír a quien debía y a ignorar a quien no aportaba nada a su ascenso. Ricardo era inteligente y carismático, y no tardó en comprender las reglas del juego. La vergüenza de sus orígenes, mucho más humildes de lo que su círculo actual imaginaba, era una brasa que ardía en su interior, empujándole a construir un muro de apariencias, de éxito y de poder a su alrededor. Un muro lo suficientemente alto como para que nadie pudiera ver al muchacho que un día fue. De vuelta en la fiesta, el pulso de la música electrónica ya es más fuerte, un intento desesperado de la madre de Leo por restaurar la normalidad. Leo, por su parte, ya ha olvidado el incidente. Se ríe a carcajadas con un grupo de amigos, señalando a una chica al otro lado de la piscina. Para él, la anciana solo ha sido una nota discordante en su sinfonía perfecta, una mancha en su fotografía de cumpleaños que ya ha sido borrada. No puede entender, porque nunca se lo enseñaron, que las personas no son atrezo. Su educación en colegios de élite y veranos en el extranjero
Le enseñó idiomas, economía y modales de mesa, pero le dejó un vacío inmenso en el lugar donde debería estar la empatía. Su padre, Ricardo, le había enseñado que las personas se dividen en dos categorías, las que te sirven y las que sobran, y esa mujer, para Leo, claramente sobraba. En el pasado, los caminos de Elvira y un joven Ricardo, aún sin su coraza de empresario de éxito, se habían cruzado. Ella buscando trabajo con la desesperación de quien tiene una vida a su cargo. Él empezando a construir su pequeño imperio, necesitando a alguien leal y trabajador. Elvira no fue solo una empleada, fue testigo de sus primeros fracasos y de sus primeros triunfos. Fue la confidente silenciosa de sus miedos y la trabajadora incansable que mantuvo su casa y su vida en orden mientras él conquistaba el mundo exterior. Hubo promesas, susurradas en momentos de vulnerabilidad, promesas de gratitud eterna, de que ella siempre sería parte de la familia que él estaba construyendo. El viejo socio del padre, el único cuyo ceño seguía fruncido, da un sorbo a su copa mientras observa la escena. Su memoria, más lenta pero más profunda que la de los demás, empieza a conectar puntos. El rostro de la mujer, el pánico congelado en los ojos de Ricardo. Recuerda vagamente a una joven que trabajaba para Ricardo hace décadas, una chica de pueblo, trabajadora como ninguna. ¿Era ella? ¿Qué hacía allí? La música sube de volumen, los invitados se esfuerzan por reír más alto, por llenar el vacío incómodo que ha quedado, pero el silencio persiste entre Elvira y Ricardo. En la mirada de ella no hay odio, solo una tristeza infinita, la tristeza de una promesa rota, de un sacrificio que fue olvidado. Y en los ojos de él, el terror puro de ver cómo el pasado, ese que con tanto esmero había enterrado bajo capas de riqueza y estatus, se ha materializado frente a todos. Aquella mujer no era una simple mendiga que se había colado en su fiesta, no era una antigua empleada buscando limosna, era un fantasma de su propia historia, la portadora de un secreto que conectaba el origen humilde que él negaba con el presente opulento que su hijo celebraba con tanta arrogancia. El lazo que los unía, forjado en la necesidad y la confianza, y luego cortado por la vergüenza y la ambición, estaba a punto de revelarse, amenazando con estrangular la farsa sobre la que Ricardo había construido toda su vida. El intento de la madre de Leo por reanimar la fiesta fue como tratar de reavivar las brasas de un fuego extinto con un soplido. La música sonaba hueca, las risas forzadas. Leo, sintiendo que la atención se desviaba de él, su protagonista, decidió que la humillación no había sido suficiente. Debía ser un espectáculo, una lección. Con el mentón en alto y una sonrisa de superioridad dibujada en los labios, se dirigió con paso decidido hacia el escenario donde el DJ, incómodo, bajó el volumen al verle coger el micrófono. Su madre intentó interceptarlo con un siseo. «Leo, por favor, basta», pero él la apartó con un gesto displicente. Su mirada buscó la de su padre, pero Ricardo seguía siendo una figura de cera, un espectador impotente de su propio desastre. Un momento, por favor». La voz de Leo, amplificada por los altavoces, resonó en el salón, cortando de nuevo las conversaciones. Todos se giraron. Antes de seguir con esta magnífica celebración, creo que todos hemos presenciado algo inspirador. Hizo una pausa dramática, recorriendo a los invitados con la mirada. Unos pocos rieron nerviosamente, sin saber qué esperar. Hemos tenido la visita de la caridad en persona. Su brazo se extendió, señalando sin reparo a Elvira, que permanecía de pie, pequeña y frágil en medio del lujo, con las manos temblorosas aferradas a su bolso gastado. Veréis, mi padre siempre me enseñó que hay que ser generoso con los menos afortunados, pero también me enseñó que cada uno debe conocer su lugar. El aire se heló. Elvira levantó la vista del suelo y por primera vez no miró a Ricardo, sino directamente a su verdugo. Su expresión no era de miedo, sino de una profunda y serena lástima.
Esta señora, continuó Leo, saboreando el poder, ha venido a recordarnos lo afortunados que somos. Ha venido desde donde sea que venga la gente que viste así para traerme un regalo. Se rió y esta vez la risa fue secundada por varios de sus amigos, un coro cruel de jóvenes que veían la escena como un simple divertimento. Me pregunto qué habrá en esa cajita tan mona que ahora decora el suelo. Quizás la receta secreta de la humildad o un billete de vuelta. Se acercó a Elvira invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder un paso. El olor a perfume caro y a alcohol chocó contra ella. Pero no os preocupéis, dijo Leo al micrófono como si le estuviera haciendo un favor al mundo. No soy un monstruo. De hecho, vamos a hacer una buena obra. Se giró hacia los dos guardias de seguridad que flanqueaban la entrada, con sus trajes impecables y sus rostros impasibles. Señores, ¿serían tan amables de acompañar a esta dama a la salida? Y por favor, aseguraos de que mi madre le da algo para un taxi. Mi fiesta de cumpleaños no es un comedor social. La orden fue la gota que colmó el vaso del silencio cómplice. Se oyeron murmullos de desaprobación ahogados, gente que miraba sus zapatos, sus copas, cualquier cosa para no ser testigo de aquello. Los guardias, dos hombres corpulentos, se acercaron a Elvira, pero sus movimientos eran lentos, casi reacios. Había algo en la dignidad de esa mujer que les incomodaba profundamente. Elvira no esperó a que la tocaran. Se irguió, y con una calma que desarmaba, se agachó lentamente recogiendo del suelo de mármol el pequeño paquete aplastado. Lo alisó con sus dedos ajados, un gesto de ternura hacia un objeto roto, un símbolo de su propio corazón pisoteado. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Fue entonces cuando Antonio, el viejo socio, el observador silencioso, actuó. Dejó su copa sobre una mesa con un golpe seco que sobresaltó a los que estaban cerca. No dijo nada. No miró a Leo ni a Ricardo. Simplemente comenzó a caminar con paso firme y decidido hacia el gran vestíbulo, adelantándose a Elvira y a su escolta. Mientras la mujer pasaba junto a él, bajo la fría luz de la lámpara de araña, Antonio se inclinó y le susurró, su voz apenas un murmullo cargado de urgencia y de una rabia contenida durante años. Elvira, soy Antonio, te recuerdo. Y sé que en esa caja no hay ninguna baratija. Ricardo no puede seguir escondiéndose. Elvira se detuvo por una fracción de segundo, giró la cabeza y sus ojos, llenos de una tristeza insondable, se encontraron con los de Antonio. En ellos, él vio un destello de reconocimiento, una chispa de alianza inesperada en mitad de la noche más oscura. No hubo palabras, solo esa mirada que lo decía todo. Luego, continuó su camino y desapareció por la puerta principal, dejando tras de sí un silencio mucho más profundo y amenazador que el anterior. En el salón, Leo levantó su copa. «Ahora sí, que siga la fiesta», exclamó con una sonrisa triunfante, completamente ajeno a la bomba de relojería que acababa de activar. Su padre, Ricardo, finalmente se movió. Se llevó una mano al cuello y se aflojó el nudo de la corbata, como si el aire del lujoso salón se hubiera vuelto de repente irrespirable. Ricardo no pudo soportar un segundo más el sonido de la música, el eco de la risa triunfante de su hijo. El aire del salón, antes cargado del perfume del éxito, ahora olía a podredumbre, a la descomposición de una mentira que había durado toda una vida. Murmuró una excusa incoherente a su esposa, algo sobre una llamada importante, y se escabulló por una puerta lateral que daba a los jardines. La noche fresca le golpeó el rostro, pero no le trajo alivio. Cada seto perfectamente podado, cada flor exótica iluminada por focos discretos, le parecía una burla, parte del decorado de su farsa. Sus pasos eran erráticos sobre el césped húmedo, buscando, aunque no sabía exactamente qué. No la había visto salir por la puerta principal. ¿Se habría ido ya? La idea le provocó un pánico helado.
más profundo que el miedo a la exposición pública. La llamó en un susurro ronco, un sonido que apenas se atrevía a salir de su garganta. Elvira. El nombre sonaba extraño en sus labios, una reliquia de otro tiempo, de otra vida. Caminó más allá de la piscina iluminada, donde las siluetas de los amigos de Leo seguían riendo, y se adentró en la zona más oscura del jardín, hacia un viejo banco de piedra oculto tras un macizo de adelfas. Y allí estaba ella, sentada, con la espalda recta, pero con una quietud que hablaba de un agotamiento total. Aferraba contra su pecho el pequeño paquete aplastado, como si protegiera los restos de un corazón. No lloraba. Su rostro, a la luz de la luna, era una máscara de dignidad herida. Ricardo se detuvo a unos metros de ella, el hombre que controlaba juntas directivas y cerraba tratos millonarios, ahora reducido a un niño culpable, incapaz de dar un paso más. Finalmente, avanzó. El sonido de sus caros zapatos de piel sobre la grava fue lo único que rompió el silencio. Ella no levantó la vista. «Debí suponer que no era buena idea venir», dijo Elvira, su voz baja y firme, sin rastro de temblor. Pensé que tal vez, en su 18º cumpleaños, querrías que tuviera algo mío». Ricardo se quedó de pie frente a ella, una estatua de vergüenza. «Yo lo siento», logró articular. «Lo que ha hecho Leo es imperdonable. No sé en qué lo he convertido». Ella levantó la cabeza por fin, y sus ojos se clavaron en los suyos. «Tú no lo has convertido en nada, Ricardo. Simplemente no le has enseñado lo contrario. Le has dado todo lo material para que nunca le faltara de nada, pero le has negado la única cosa que importa, la verdad de dónde viene». Cada palabra era un golpe certero. Él se sentó a su lado en el banco frío, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio entre ellos estaba lleno de fantasmas. El olor del guiso en una cocina diminuta, el tacto del dinero contado una y otra vez para pagar las facturas, el sonido de sus libros de derecho mientras él estudiaba hasta el amanecer y ella cosía para afuera. «Recuerdo», susurró él mirando sus propias manos, tan distintas a las de ella, «cuando llegaste a la ciudad. No tenías nada, solo esa fuerza, esa promesa que te hiciste». Elvira bajó la mirada hacia el regalo roto. «No me la hice a mí, te la hice a ti, una noche que tenías fiebre y decías que nunca saldrías de aquel barrio. Te prometí que nuestro hijo no conocería esa vida, que tendría todas las oportunidades que nosotros no tuvimos». El mundo de Ricardo se detuvo. El pronombre, nuestro, resonó en el jardín como una explosión silenciosa. Él la miró de verdad, no como la mujer que había sido su empleada, su secreto, su carga, sino como la joven que había compartido su colchón en el suelo, sus miedos y su única esperanza. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, surcos cavados por años de sacrificio silencioso. Vio el mechón de pelo blanco que se escapaba de su sencillo recogido. Vio a su madre. Extendió una mano temblorosa, sin atreverse a tocarla. Y la palabra, la única palabra que importaba, escapó de sus labios por primera vez en 40 años. Un sonido ahogado, roto, lleno de vergüenza y de un alivio insoportable. «Mamá». Una única lágrima, densa y lenta, rodó por la mejilla de Elvira. No fue una lágrima de tristeza, sino de liberación. El dique que Ricardo había construido alrededor de su corazón durante toda su vida adulta se hizo añicos. Se cubrió el rostro con las manos y su cuerpo se sacudió con sollozos silenciosos y profundos, el llanto de un hombre que se enfrenta por fin al monstruo de su propia cobardía. «Perdóname», sollozó contra sus palmas. «Por favor, perdóname, por la vergüenza, por el miedo, por haberte escondido, por haberme escondido de mí mismo. Perdóname por todo». Ella esperó a que el primer temblor de su dolor pasara.
Luego, con un gesto que era a la vez maternal y soberano, puso su mano ajada sobre las de él. El contacto fue eléctrico, un puente tendido sobre un abismo de 4 décadas. «Ya no hay nada que perdonar, Ricardo», dijo ella con una calma asombrosa. «Solo hay que arreglarlo». Su mirada se dirigió hacia las luces y la música de la casa. «Él tiene que saber quién es, y para eso tiene que saber quién soy yo. Todos tienen que saber la verdad». Ricardo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, su rostro descompuesto, pero por primera vez en mucho tiempo había una claridad en su mirada. El miedo había sido reemplazado por una determinación de acero. Asintió lentamente, aceptando el peso y la liberación de esa verdad. Se puso de pie y por primera vez le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. Ella la aceptó. «Tienes razón», dijo él, su voz ahora firme. Respiró hondo, como un hombre que sale a la superficie después de haber estado a punto de ahogarse. «Vamos a entrar juntos». La puerta de cristal que daba al jardín se abrió con un suave silbido, cortando la melodía electrónica como un cuchillo. La música vaciló y luego se extinguió por completo, dejando un vacío sonoro que se llenó al instante con el murmullo expectante de los invitados. No era un camarero. Eran Ricardo y Elvira. Caminaban uno al lado del otro, no como un patrón y su empleada, sino como dos figuras unidas por una gravedad invisible. Él, con su traje de diseño ahora arrugado y la corbata floja, parecía haber envejecido 10 años. Ella, con su ropa humilde y su dignidad intacta, parecía la única persona sólida en un mundo de fantasmas. No se tocaban, pero el espacio entre ellos vibraba con una intensidad que silenció la sala. Los pasos de Ricardo sobre el mármol eran pesados, definitivos, el sonido de un hombre que marcha hacia su propio juicio. No miraba a su esposa, cuyo rostro era una máscara de confusión y pánico, ni a los socios que cuchicheaban tras sus copas. Sus ojos estaban fijos en el pequeño escenario iluminado al fondo del salón, donde Leo, su hijo, el rey de la fiesta, aún sostenía el micrófono, desconcertado por la interrupción. Ricardo subió los 2 escalones sin dudar. Leo intentó sonreír, forzando una broma. «Papá, ¿vas a dar otro discurso? El mío ha sido mucho mejor». Ricardo no respondió. Simplemente extendió la mano y tomó el micrófono de la mano de su hijo con una firmeza que no admitía réplica. Un agudo pitido de acople rasgó el aire por un segundo, un grito electrónico que hizo que todos se encogieran. Ricardo respiró hondo, y el sonido de su propia respiración pareció retumbar en el silencio absoluto. «Buenas noches». Su voz, amplificada, era más grave de lo normal, extraña. «Les pido disculpas por el espectáculo de antes». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las caras de sus invitados, rostros que ahora le parecían máscaras de cera. «Hemos presenciado un acto de una crueldad intolerable, un acto del que yo y solo yo soy el máximo responsable, porque he fallado en enseñar lo más básico, el respeto, la humanidad». Se giró ligeramente, sin señalar, pero su intención era clara. Todos miraron a Elvira, que permanecía de pie junto a la entrada del escenario, serena, esperando. «Muchos de ustedes me conocen desde hace años, han hecho negocios conmigo, han cenado en mi casa. Creen que conocen mi historia, la historia del hombre hecho a sí mismo». Una sonrisa amarga y fugaz cruzó sus labios. «Pero esa historia es una mentira. Es un edificio construido sobre cimientos ocultos, sobre un sacrificio que yo mismo me encargué de enterrar por vergüenza». Su mirada se encontró con la de Elvira a través de la sala, y entonces eligió la verdad. «Esa mujer», dijo, y su voz se quebró por un instante antes de recuperar su fuerza, «esa mujer a la que mi hijo ha humillado, a la que yo he permitido que humillen con mi silencio, no es una mendiga, no es una empleada del pasado buscando caridad». El silencio se hizo tan denso que se podía sentir en la piel. «Esta mujer, cuyo regalo ha sido pateado en este suelo,
Es la única persona en el mundo a la que le debo todo lo que soy y todo lo que tengo. Se detuvo, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Esta mujer se llama Elvira y es mi madre. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Leo dio un paso atrás, como si le hubieran golpeado. «Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco?», gritó, su voz de adolescente rompiéndose. Intentó arrebatarle el micrófono, pero Ricardo lo apartó con un gesto firme. «Mírala», insistió Leo, su dedo acusador temblando. «No puede ser. Es una vieja, una cualquiera que te está manipulando para sacarte dinero». Ricardo no le hizo caso. Ignoró el grito de su hijo y se dirigió de nuevo a la audiencia, su voz ahora cargada de una emoción cruda, desnuda. «Mi hijo tiene razón. Mírenla bien. Miren sus manos. No están suaves por las cremas caras. Están ajadas por fregar suelos para que yo pudiera pagarme los libros de derecho. Miren su ropa sencilla. Es la ropa de alguien que prefirió pasar frío para que a mí nunca me faltara un abrigo». Su voz se elevó, resonando contra el lujo vacío del salón. «Cada ladrillo de esta casa, cada negocio que he cerrado, cada éxito que ustedes me atribuyen, fue construido sobre la espalda de esta mujer. Yo soy el imperio de apariencias. Ella es la verdad». El murmullo de los invitados se convirtió en un silencio avergonzado. Las cabezas se agacharon, las miradas se esquivaban. La esposa de Ricardo se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el horror de ver su mundo social desmoronarse. Entonces, desde una esquina, se oyó un sonido solitario y deliberado, el aplauso lento y firme de Antonio, el viejo socio. No era un aplauso de celebración, sino de reconocimiento, de respeto. Un par de manos más se unieron, luego otras, creando una tenue pero creciente ola de apoyo que no era para el Ricardo empresario, sino para el hijo que finalmente honraba a su madre. Leo se quedó paralizado en el escenario, solo bajo los focos, con la boca abierta, derrotado no por la fuerza, sino por una verdad más grande que su arrogancia. Ricardo dejó el micrófono sobre el atril con un golpe sordo. Bajó del escenario y caminó directamente hacia su madre, atravesando el mar de invitados que se apartaban a su paso. Al llegar a ella, no dijo nada. Con una delicadeza infinita, tomó de sus manos el pequeño paquete aplastado, lo miró por un segundo y se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, junto al corazón. Luego, ignorando por completo el caos que dejaba atrás, le puso un brazo protector sobre los hombros y la guió hacia el sillón más grande y cómodo de la sala, el que hasta hacía un momento ocupaba el invitado más importante. La ayudó a sentarse y, ante la mirada atónita de todos, se dirigió a la barra, tomó una botella de agua y un vaso y se lo sirvió él mismo, arrodillándose ligeramente para ofrecérselo. En ese gesto, en ese simple acto de cuidado, el imperio de Ricardo se derrumbó, y en su lugar, un hombre, por fin, comenzó a nacer. La fiesta no terminó con un estruendo, sino con un suspiro colectivo. Los invitados se marcharon en un silencio casi reverencial, evitando la mirada de Ricardo, de su esposa petrificada y de Leo, que había huido a su habitación cerrando la puerta con un portazo que sonó ridículo en la inmensidad de la casa vacía. Cuando el último coche de lujo se perdió en la noche, solo quedó el zumbido de los frigoríficos y el desorden de una celebración muerta. Ricardo condujo a su madre al salón principal, la sentó en el sofá más cómodo y se sentó en el suelo, a sus pies, como un niño. No hablaron durante mucho tiempo. Solo el murmullo de la ciudad que empezaba a calmarse se colaba por los ventanales abiertos, trayendo consigo el olor a asfalto húmedo y a tierra mojada por el riego de los jardines. La brisa de la madrugada, fresca y limpia, parecía barrer por fin el aroma empalagoso del perfume caro y la mentira. Al amanecer, el mundo digital ya ardía. Las webs de cotilleos titulaban con malicia:
El escándalo que silenció la fiesta del año. ¿Quién es la misteriosa anciana que dinamitó el cumpleaños del heredero? El equipo de relaciones públicas de Ricardo envió un borrador de comunicado, una obra maestra de la ambigüedad que hablaba de un malentendido familiar y un desafortunado incidente. Ricardo lo borró sin leerlo entero. En su lugar, su teléfono se iluminó con un mensaje privado de Antonio, el viejo socio. Hacía tiempo que no veía a un hombre de verdad, Ricardo. Hoy has recuperado algo más valioso que cualquier contrato. Cuenta conmigo. Fue el único mensaje que importó. Los demás eran una mezcla de curiosidad morbosa y distanciamiento cauto de aquellos que, hasta la noche anterior, le daban palmaditas en la espalda. Su esposa, por su parte, se había encerrado en su ala de la casa, incapaz de procesar que el pilar de su estatus social se había derrumbado para revelar unos cimientos de barro y sacrificio. Ricardo no volvió a su despacho ese día. En su lugar, condujo a Elvira de vuelta a su pequeño piso en un barrio obrero. Al entrar, lo vio todo con ojos nuevos. No vio pobreza, sino dignidad. Vio el sillón gastado donde ella le había leído cuentos, las fotos amarillentas en la pared de un niño con el pelo revuelto que era él, el olor a limpio y a guiso casero que había intentado olvidar durante 40 años. Se sentó a la mesa de la cocina mientras ella le preparaba un café con los mismos gestos lentos y seguros de siempre. «Mamá», dijo, su voz aún ronca, «esto se ha acabado. Mañana vendrán unos pintores y unos obreros. Vamos a arreglar este piso, a dejarlo como una joya si es lo que quieres, o puedes venirte a casa. Tienes tu propia habitación esperándote, la que siempre debiste tener». Ella le sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Lo único que quiero, hijo, es verte». Y esa fue la reparación más importante. Se estableció una nueva rutina. Visitas sin excusa, comidas de domingo donde el menú lo decidía ella, llamadas diarias solo para saber cómo estaba. Más tarde, ya solo en su coche, aparcado frente al humilde edificio, Ricardo sacó del bolsillo de su chaqueta el pequeño paquete aplastado. Con un cuidado infinito, desenvolvió el papel arrugado. Dentro no había ninguna joya, ningún objeto de valor, solo un par de calcetines de lana gruesa, torpemente tejidos de un color azul oscuro, y doblada junto a ellos, una fotografía en blanco y negro, casi descolorida. Era un niño de unos 5 años, descalzo, sonriendo a la cámara con un diente de leche menos, y a su lado, una mujer muy joven, Elvira, que lo abrazaba con una mirada que contenía todo el amor y toda la esperanza del mundo. Eran los únicos calcetines que ella sabía tejer, los mismos que le hacía cada invierno, cuando eran solo ellos dos contra el mundo. Ricardo apoyó la frente en el volante y lloró de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, sino de una gratitud tan inmensa que dolía. Comprendió que había pasado toda su vida persiguiendo el brillo de las fotos perfectas, sin darse cuenta de que el amor verdadero no posa. Se esconde en el calor de unos calcetines de lana y en el sacrificio silencioso de unas manos ajadas. Leo tuvo que enfrentarse no a un padre furioso, sino a algo mucho peor. A un hombre decepcionado que le hablaba con una calma demoledora. Le retiró el coche, las tarjetas de crédito y el móvil de última generación. «El respeto no se compra, se aprende», le dijo. «Y tú vas a empezar desde cero». Su primera lección fue acompañar a su padre al piso de su abuela al día siguiente, no para una disculpa forzada, sino para escuchar, para ver. Para entender que el origen de su fortuna no estaba en una cuenta bancaria, sino en el corazón inagotable de la mujer que su arrogancia había intentado pisotear. Las semanas que siguieron fueron una lenta reconstrucción. Elvira no se mudó a la mansión, pero la mansión se convirtió en su territorio. Ocupaba el jardín con sus plantas, la cocina con sus olores y el silencio de la casa con sus historias. Ricardo aprendió a mirar más allá del traje y la corbata, a encontrar el valor en los gestos pequeños, en el tiempo compartido.
La vergüenza que lo había atenazado durante décadas se fue transformando en un orgullo sereno, la fuerza de un árbol que por fin acepta y honra sus propias raíces. Al final, cada persona elige los cimientos sobre los que construye su vida, los del mármol frío de la apariencia o los de la tierra fértil de la verdad. ¿Qué legado en realidad merece la pena dejar atrás?